Daniel Martínez Lamas es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Su formación es como politólogo y se ha especializado en el mundo de las relaciones entre la acción colectiva y los movimientos sociales, teorías relacionadas también con la identidad colectiva y con la memoria. Ha hecho estancias en el extranjero, ha publicado algunos textos sobre cuestiones todavía, digamos, más actuales relacionadas con el discurso político, por ejemplo, en el México actual, pero el grueso de su actividad de los últimos años lo ha dedicado a hacer una tesis doctoral que ha terminado ya y va a defender dentro de apenas unas semanas sobre el movimiento memorialista español desde una perspectiva de la relación entre identidad y memoria, pero memoria de los propios participantes acerca de un movimiento a su vez relativo a la memoria. Eso le ha colocado en una posición, yo creo que bastante, digamos, interesante como mínimo y actualizada acerca de el desarrollo de teorías y enfoques sobre acción colectiva en los últimos 20-25 años. Y bueno, pensé que era una manera interesante y para nosotros valiosa seguramente de mantener, digamos, de iniciar ese foco que queremos tener en esta red acerca de los procesos de revuelta, de rebelión, de levantamiento en los imperios ibéricos de la Edad Moderna desde el foco mismo de la acción. Es decir, qué sucede y en qué consiste un proceso de levantamiento popular. En el caso de Daniel, ha trabajado un movimiento que tiene ya 25 años en España aproximadamente, que ha tenido episodios desde luego, de estallido de violencia de pocos a ninguno, pero en cambio la lógica de marco es la que nos interesa. El marco en el doble sentido, el marco de un movimiento moderno nos permite entender que hay acciones y cómo son las acciones que igualmente hay que ser evaluadas, pero además porque Daniel es un especialista en el universo categorial de lo que se llaman los marcos en la teoría de acción colectiva. Así que con esto doy ya la palabra a Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues tienes aproximadamente una media hora para contarnos lo que hayas preparado. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, voy a poner aquí el contador, ahora mismo mucho de tiempo. Bueno, muchas gracias Pablo y al resto de participantes y a la, en general a la red, ¿no? Al proyecto Rioting en el que se enmarca esta sesión de seminario. Como ya ha introducido Pablo, mi campo de estudio es cierto que se aleja, ¿no? En cierta manera, del objeto del proyecto como tal, de la red como tal, pero sí que, ¿no? Cuando me pidió, me solicitó, me invitó a participar, pues me invitó a, ¿no? Pues a, digamos, ofrecer, ¿no? A partir de mi trabajo, que sobre todo he desarrollado en la tesis doctoral, más allá de mi objeto concreto, que como he comentado, pues es un movimiento muy reciente, ¿no? Contemporáneo, el movimiento memorialista, en el caso de España, que abarca las últimas, ¿no? Décadas recientes, sí puedes ofrecer bueno, presentar una serie de herramientas, ¿no? De referencias teóricas, metodológicas, sí que puedan ser de utilidad para este proyecto. Lo que me invitó, me sugirió Pablo presentar, ¿no? Es realmente difícil porque prácticamente pues bueno, me invitó a presentar un campo de estudio, ¿no? Casi en completo pero bueno, como está presente, ¿no? En el resumen un poco de la presentación, el objetivo o la idea es presentar un doble recorrido, ¿no? Un recorrido más diacrónico o bueno, genealógico, ¿no? Mejor dicho, de la construcción, ¿no? Teórica, conceptual, ¿no? Histórica de este campo y de este objeto y un recorrido más temático, conceptual, polémico, si se quiere, pero de una manera, digamos, interconectada o híbrida, ¿no? Es decir, no son dos grandes bloques diferenciados, sino que ¿no? La idea de ofrecer este mapa teórico metodológico, ¿no? Para el estudio del conflicto social desde esta tradición concreta de las ciencias sociales, ¿no? Desde el campo de investigación de la acción colectiva, de los movimientos sociales,
que es una categoría que remite a un fenómeno específico de la sociedad contemporánea, ¿no? Eh, los movimientos sociales, pero que sí que abarca, digamos, tiene una amplitud mayor en términos históricos del contexto en el que surge y en el que se, digamos, emergen, ¿no? Y se realizan esta conceptualización, ¿no? Como digo, es importante, ¿no? Por lo menos como punto de partida, entender esta distancia o esta brecha, ¿no? Entre la tradición y las coordenadas temporales y analíticas, ¿no? Seguramente de la mayoría de vosotros y vosotras, ¿no? Y de este proyecto, pero creo que esta tradición, ¿no? Analítica, creo que puede aportar herramientas y debates útiles. Un punto de partida, y yo creo que, ¿no? que estructurará en general la presentación, son, digamos, acotar cuáles son las líneas básicas, ¿no? de la construcción de los movimientos sociales, o mejor, ¿no? del campo de estudio, digamos, que acoge y patrocina esta categoría, ¿no? y que remita a toda una serie de corrientes y debates que se producen fundamentalmente al calor de la, ¿no? oleada de protesta y movilizaciones sociales de los años 60, en Europa, en Estados Unidos, también en otras regiones y lugares, ¿no? Fuera de este contexto geográfico específico, ¿no? De los años 60, que de los años 70, ¿no? Pues ya empieza a introducir una serie de conceptualizaciones importantes en torno a la categoría ¿no? tan manida y recurrida de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Conceptualizaciones que en general podemos decir que se agrupa en torno a dos grandes paradigmas que siguen siendo a día de hoy, aunque con grandes superaciones y propuestas alternativas, siguen, digamos, estructurando, ¿no? la referencia a la hora de entender este, este fenómeno, y que ya el sociólogo Jen Cohen, a mediados de los años 80, ¿no? Capturó muy bien el título de un trabajo muy bueno e interesante, que es el de Estrategia o Identidad, ¿no? que de hecho podría haber sido también el título, ¿no? esta presentación, porque digamos que gran parte de los debates y discusiones y aportaciones en este sentido orbitan en torno a este debate entre qué es aquello, ¿no? que define, qué es aquello que ayuda a explicar, a comprender mejor la acción colectiva, ¿no? el fenómeno de la protesta de movimientos sociales, y que es estas dos polos teóricos, evidentemente no víricos de la práctica, pero que es el de estrategia e identidad. Así pues, digamos que el punto de arranque, la principal referencia, ¿no? Aquello, digamos, que entronca, ¿no? y da prácticamente nombre a este campo de estudio, tiene que ver con la construcción de un paradigma, lo que se ha conocido como un paradigma estratégico, sobre todo, ¿no? Asociado, teniendo su máxima expresión en la conocida como la teoría de la movilización de recursos, ¿no? Esta teoría de la movilización de recursos que introducen los sociólogos norteamericanos, McCarthy y Zahl, ¿no? a finales de los 70, y que marca el desarrollo, el nacimiento, la construcción de toda la sociología de los movimientos sociales en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es lo que marca, digamos, todo ese, asienta, ¿no? los pilares de esa sociología en torno al fenómeno de la acción colectiva de los movimientos sociales, y que parte este paradigma, ¿no? de las críticas racionalistas de Olson, ya años atrás, a las explicaciones del comportamiento colectivo, ¿no? como estas respuestas irracionales, impulsivas a las tensiones en la estructura social, ¿no? Toda esta idea de la acción colectiva como ciertas desviaciones o desviaciones fuera de la norma, ¿no? que responden y que surgen de esa desintegración de lo instituido. De acuerdo, también con mucha influencia en este caso de toda la tradición funcionalista. La teoría de la movilización de recursos y todos estos primeros pilares teóricos del estudio de movimientos sociales combaten este enfoque, ¿no? Este enfoque del comportamiento colectivo y también de, bueno, la vieja psicología de masas, y sistematiza una primera alternativa poniendo el foco precisamente en la organización. Bueno, la acción colectiva no es ni mucho menos desorganizada, sino que el factor explicativo precisamente
esa organización de estos movimientos que se desarrollaban, ¿no? Pues sobre todo estos primeros análisis se centran en el movimiento de derechos civiles, que seguramente sea el que más producción teórica haya producido en torno a los movimientos sociales, movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, antinucleares. Todos estos estudios, esta primera teoría más estratégica, por tanto, pone el foco, ¿no?, en la gestión de los recursos humanos, los recursos económicos, los recursos simbólicos de todos estos movimientos y introduce este concepto de la industria de los movimientos sociales, ¿no? Aquello que explica la protesta, aquello que explica la acción colectiva es la industria que subyace dentro de todas estas movimientos y estas organizaciones, estas estructuras de movilización. Eh, Enfrente o digamos frente a este paradigma, ¿no?, más estratégico y se convierte, ¿no?, de hecho en dominante dentro de toda esa gran primera oleada, ¿no?, de estudios sobre movimientos sociales de acción colectiva a partir de los años 60, 70, se construye el paradigma europeo, con bastantes comillas, pero sí ese paradigma de la identidad que surge ¿no?, a iniciativa de una serie de teóricos europeos, ¿no? Alan Turing y Alberto Melucci seguramente sean las fuentes más autorizadas de toda esta tradición teórica y, como digo, supone una reacción a la hegemonía de la sociología norteamericana y a su atención prácticamente exclusiva en el cómo de la acción colectiva. Lo que estos teóricos europeos, ¿no?, echan, digamos, en cara a sus colegas norteamericanos es haber desatendido principalmente el porqué de la movilización, por qué estos grupos, ¿no?, llegan, por qué estos grupos, estos movimientos llegan simplemente a constituirse como tal, ¿no?, a iniciar a llevar a cabo su acción colectiva. Así, por tanto, estos teóricos europeos desarrollan este enfoque en torno a la categoría que hizo fortuna en su momento de los nuevos movimientos sociales, ¿no?, de toda esta oleada de movimientos que establecía una cierta frontera conceptual e histórica con lo que había sido, ¿no?, los grandes movimientos, sobre todo el movimiento obrero, desde mediados del 19, y por tanto todos estos enfoques renunciaban a los principios racionalistas que habían guiado a la sociología norteamericana, ¿no?, esos principios que habían, digamos, puesto sobre la mesa, ¿no?, la idea de que los movimientos lo que llevan a cabo es una acción consciente y organizada, ¿de acuerdo? Es ahí donde hay que poner, en esa dimensión organizativa es donde hay que poner el foco del análisis. Desde esta tradición, lo que se propone, lo que se propuso en cambio, es un acercamiento al fenómeno de los movimientos sociales a partir de sus relaciones con la historicidad de la sociedad postindustrial, ¿no?, de acuerdo con los conflictos en torno al control social de los nuevos patrones culturales que estamos organizando, ¿no?, las relaciones sociales, las relaciones políticas en este nuevo contexto. Turén, en este sentido, como ya he nombrado, ¿no?, establece, por tanto, que allí donde hay que poner, ¿no?, el foco es en un triple principio, ¿de acuerdo? Que no es un principio estratégico ni un principio organizativo de los movimientos, sino que es un triple principio de identidad, ¿no? Por un lado, es decir, en nombre de quién son aquellos, ¿de acuerdo?, que se están movilizando, que están impulsando la acción, un principio de oposición, ¿no?, contra qué y contra quiénes, ¿no?, sin el cual no se puede entender esa propia construcción, ¿no?, esa identidad. Y también, ¿no?, es allí donde de hecho Turén pone el foco de su trabajo, que es un principio de totalidad, ¿no?, más allá de los movimientos y de sus vidas, ¿no?, la vida interna de los movimientos sociales, aquello que explica, ¿no?, todos estos procesos es un principio de totalidad que remite, ¿no?, a ese sistema de producción cultural en el cual los movimientos sociales tienen que enfrentarse, ¿de acuerdo? El gran reto de los movimientos sociales es, digamos, ofrecer herramientas de control, ¿de acuerdo? ¿Qué capacidad tienen estos movimientos para relacionarse, de acuerdo con ese nuevo sistema de producción cultural del mundo postindustrial?
Por su parte, Melucci, dentro de esta misma tradición, pero es una mirada mucho menos macrosociológica, sino más centrada, digamos, en la acción misma de los movimientos, se distancia por un lado, ¿no? Considera que ni la racionalidad de esa teoría de la movilización de recursos, ni tampoco la ideología del método marxista explicaba la acción de los movimientos, sino que lo que lo explicaba era precisamente la identidad colectiva, ¿no? Es decir, esa unidad, ¿no? Esa unidad expresiva que un grupo humano alcanza a través de por un lado, la definición cognitiva, ¿de acuerdo? Sí que hay un componente consciente de esa definición cognitiva de su ámbito de acción, de sus fines, de sus medios de acción con los que cuenta, pero también a través de una inversión emocional, como él lo llama, esa inversión emocional que hace precisamente que el sentido y el significado de esa acción colectiva no pueda ser enteramente negociable, ni pueda, digamos, no podamos no aproximarnos a ella enteramente desde una lógica de cálculo estratégico. ¿De acuerdo? Siempre hay un elemento, o sea, ¿no?, de compromiso, de inversión emocional en la acción de los grupos que, digamos, establecen límites importantes a la hora de entender esa, esa construcción estratégica. Así, para Melucci, que se ha convertido, ¿no?, digamos, en padre, ¿no?, en referencia, digamos, de toda esta, de este foco, ¿no?, en la cuestión identitaria de los movimientos y de la acción colectiva, es en la latencia, ¿no?, de ese compromiso cognitivo y emocional lo que explica y permite precisamente esa expresión más visible, ¿no?, esas formas más organizadas de la protesta, ¿no?, más visuales de la protesta también a lo largo del desarrollo de diferentes conflictos sociales. Más allá de estos paradigmas más clásicos, ¿no?, a pesar de las críticas, ¿no?, que los teóricos de los nuevos movimientos sociales, ¿no?, de esta categoría, las críticas a su arriesgada representación histórica, ¿no?, de lo que representa la fractura que representaban esas nuevas formas, ¿no?, de acción colectiva, de movilización respecto a lo que había sido, ¿no?, las movilizaciones contemporáneas desde finales del 18, ¿no? Pienso sobre todo, por ejemplo, en la crítica, ¿no?, muy lúcida de Craig Calhoun, ¿no?, con ese artículo provocador sobre los nuevos movimientos sociales del siglo XIX, ¿no?, en el que ya apunta que muchas de las cuestiones que estos teóricos atribuían, ¿no?, a estas nuevas formas de protesta y de acción colectiva, ya las encontramos, ¿no?, en todos los movimientos políticos y sociales contemporáneos, ¿no?, pues las diferentes compromisos solapados y parciales, ¿no?, la idea de esa continuidad entre la vida privada y la vida pública, ¿no?, de los participantes en los movimientos ya los encontramos, la gran variedad de movimientos sociales y políticos eh, contemporáneos, pero sí que Calhoun y otros, ¿no?, sí que rescatan, digamos, de todas estas teorías de los nuevos movimientos sociales, rescatan de este enfoque, ¿no?, esa forma, esa, digamos, asociación irreversible, ¿no?, de la identidad y esa dimensión comunitaria con la comprensión no solo de estos, ¿no?, de este contexto histórico en particular, no solo de estos nuevos movimientos sociales, sino de todos los procesos históricos de movilización y de participación popular, ¿no?, en la vida política. Es decir, la identidad no la inventan esos movimientos en los años 60, ¿no?, pero sí que, digamos, la teorización de este nuevo fenómeno histórico sí que ayuda y contribuye, de acuerdo, a instalar, digamos, a sentar la necesidad de vincular esas dinámicas más estratégicas o instrumentales de la acción colectiva con esas lógicas más expresivas, identitarias de los movimientos. Y desde entonces, desde finales, ¿no?, del siglo pasado, los años 80 y 90, ¿no?, pues sí que un conjunto
de autores y autoras pone, ¿no?, en el foco la necesidad de que la identidad no se convierta en no tiene que tratar de rellenar el hueco, digamos, ¿no?, que dejan, digamos, las flaquezas, ¿no?, de esas perspectivas más estratégicas, sino que deben caminarse precisamente a desafiar, ¿no?, las dicotomías que surgen en el nacimiento, ¿no?, de este campo de estudio en torno a ese fenómeno, a ese contexto de los movimientos sociales de los años 60. De hecho, ¿no?, ponen, ¿no?, autores, bueno, como Francesca Poletta y James Jasper, ¿no?, que tienen trabajos, ¿no?, interesantes sobre el papel, ¿no?, que ocupa precisamente esta, esta discusión. Ponen el foco, ¿no?, en que categorías como la de interés, por ejemplo, ¿no?, que se han sido tradicionalmente asociadas, ¿no?, a la idea de interés estratégico, de interés económico, ¿no?, de interés individual de los movimientos en beneficio propio, no solo no tiene por qué ser estratégico, ¿no?, sino que la definición de los intereses de los movimientos, la definición de los intereses colectivos que guían la acción y la protesta también depende, ¿no?, mucho de los significados y de las colectividades e identidades que se asocian con ese interés. Así como digo, este paradigma europeo de la identidad instala, ¿no?, pues, la cultura y toda esta dimensión simbólica en el centro del estudio de los movimientos sociales, ¿no? De hecho, no se entiende, digamos, el recorrido que han sufrido, ¿no?, desde finales de los 80, 90 hasta el día de hoy todo este campo de estudios y la importancia que asume, ¿no?, esta cuestión, la cuestión de la identidad, del compromiso colectivo en el estudio de este fenómeno. También en Estados Unidos. También en Estados Unidos la sociología norteamericana, de hecho, no permanece impermeable a toda esta tradición, y es en Estados Unidos precisamente donde parten, ¿no?, las principales iniciativas de integración teórica y metodológica de ambas tradiciones. Y es aquí donde podemos destacar entre las muchas, ¿no?, el abanico, digamos, de propuestas teóricas, dos grandes resultados de este proceso de integración teórica, ¿no?, entre esa escuela de la estrategia y la escuela de la identidad. Uno de los resultados que a mí personalmente y que han sido más fructíferos y que creo que considero más relevantes, interesantes, y que ha comentado Pablo en la introducción, es toda la escuela que ha desarrollado y ha trabajado la cuestión de los marcos de acción y los procesos de enmarcamiento que estos movimientos, que los procesos de acción colectiva llevan a cabo. Más que un método, digamos, más que una gran... esta escuela de los marcos es más un método, como tal, es una escuela metodológica, más que una gran escuela teórica, como tal, no trata de sustituir, digamos, ni de desplazar esas grandes aportaciones teóricas de los 60, 70, pero sí que tiene una lectura crítica del papel secundario que estas grandes escuelas teóricas otorgaban a las creencias, ¿no?, de las cuales son portadores los movimientos sociales, y al desempeño que estos movimientos y a su desempeño en la creación de significados políticos y a la transformación de los significados ya existentes, ¿no? David Snow, que es seguramente la principal referencia de todo este enfoque de los marcos de acción, y, ¿no?, y que ha dirigido la mayoría, el principal equipo, ¿no?, investigador en torno a esta cuestión, señalaba que los movimientos sociales son fundamentalmente agencias de significación, ¿de acuerdo? Aquello, digamos, los marcos, esta categoría que estos autores toman de la propuesta clásica de Goffman, ¿no? Desde un punto de vista más micro o meso sociológico, ¿de acuerdo? Pero alejado, digamos, de análisis de la acción colectiva. Estos autores, ¿no?, se toman los marcos como esas atribuciones de sentido que los participantes de los movimientos sociales hacen, ¿no?, a los hechos sociales, a sus acontecimientos sociales, y de la propia capacidad de los movimientos y de sus integrantes para actuar sobre ellos, ¿no? Esa propia capacidad para actuar sobre esa realidad, ¿no? Lo que a su vez estos marcos lo que hacen es dar sentido y legitiman
a través de la acción, en el curso de la acción legitiman una determinada identidad colectiva, ¿no? De ahí, digamos, ese esfuerzo de integración, o digamos, de integrar las facetas más estratégicas, más dirigidas de los movimientos sociales desde el punto de vista de esa dimensión identitaria. Sin detenerme en toda la propuesta metodológica de los marcos, de acuerdo en todas sus, digamos, categorías de análisis, sí me parece importante destacar su interés a la hora de, por tanto, sistematizar un vínculo entre esa faceta interpretativa de la acción colectiva, ¿no? De hecho, hablamos en muchos casos, ¿no? de marcos interpretativos, es decir, esa faceta interpretativa de la acción, de significación del mundo social, y por un lado, de la articulación de distintos campos de identidad. Este es un concepto interesante que también se introduce dentro de toda esta teoría de los marcos sociales, en el sentido de que esos campos de identidad no se reducen solo a la identidad compartida del movimiento, a la identidad compartida de los participantes del movimiento, ¿no? Esto que estos autores llaman esa identidad protagonista de los movimientos, sino que también a otras dos categorías subjetivas, otras dos identidades igualmente importantes a la hora de definir, digamos, o de acercarnos a toda esa dimensión simbólica de la acción colectiva. Las dos categorías que son, ¿no? Ese campo de identidad antagonista, ¿no? Quienes son, retomando digamos, ese esquema también de Turén, ¿no? Quiénes son esos oponentes del movimiento sin el cual no se entiende toda esa dinámica de significación que llevan a cabo los movimientos, ¿no? Definir la identidad se define a través de esa oposición con aquellos, ¿no? Con los responsables de esa situación injusta, responsable de la problemática a la cual hacen frente los activistas, los participantes, y también otra categoría subjetiva como es la de las audiencias, ¿no? Hay esa identidad, una identidad mucho más difusa, digamos, ajena y complementaria a esa oposición entre protagonistas y antagonistas del conflicto social, y que remite a todos esos sectores sociales, a priori imparciales, o si no tanto imparciales, a priori no alineados con los oponentes y con la identidad, no subsidiario de esa identidad antagonista, y que se convierten en potenciales apoyos y en potenciales compromisos sociales con ese movimiento, ¿no? Por tanto, los teóricos de los marcos han dedicado, ¿no? Hace mucho hincapié en que el discurso de los movimientos sociales, el discurso de la acción colectiva, se encamina siempre, ¿no? Digamos, dibuja a través de esos marcos, dibuja siempre esos tres campos de identidad, de formas más expresas o deliberadas, o de formas más veladas, pero siempre se tienen en cuenta esas tres categorías. Simultáneamente, en torno, ¿no? al desarrollo de todo este enfoque de los marcos interpretativos o marcos de acción, encontramos una tendencia hacia modelos más dinámicos de ese primer paradigma estratégico, de esa teoría de la movilización de recursos. Como digo, la sociología norteamericana se ve muy empapada y muy interpelada por toda la crítica, ¿no? que llega desde los teóricos europeos, y desde Estados Unidos, ¿no? Se produce, digamos, esa tendencia hacia modelos mucho más dinámicos y un interés por lo que conoce como esas oportunidades políticas, ¿no? Es decir, un interés por superar el determinismo más organizativo de la teoría clásica de los movimientos sociales, ese mirar, ¿no? al interior, a los recursos, a las estrategias y a las organizaciones de los movimientos, y desplazar el foco hacia la interacción de la protesta y del conflicto social con el proceso político, ¿no? De hecho, esta escuela mucho más renovadora toma precisamente este nombre del proceso político, ¿no? Como digamos, digamos, la marca, ¿no? Un poco de esta revisión. Así, por tanto, esto da lugar, ¿no? Da lugar en las últimas décadas a un enfoque mucho más multidimensional de la acción colectiva, sobre todo, ¿no? Elaborado en origen, esa gran referencia al trabajo de Charles Tilly y a toda su sociología, sociología histórica, la sociología
del cambio histórico y ese acento en la dimensión procesual de la movilización, ¿no? Es decir, la movilización social, la protesta social, ¿no? No son simplemente manifestaciones subsidiarias de lógicas irracionales, del comportamiento colectivo y tampoco subsidiaria de la historia política, ¿no? La acción colectiva tiene, digamos, unas dinámicas propias que las relacionan y que se encuentran profundamente interrelacionadas dentro de ese proceso político. Mucho más recientemente, ya en este siglo XXI, dentro de esta escuela, ¿no? Dentro de esta escuela del proceso político, toma forma el programa teórico y análisis de lo que se ha conocido hasta el día de hoy como la política contenciosa o la contienda política, ¿no? Que ha sido este otro gran concepto muy extendido dentro de la literatura sobre movimientos sociales y que a través de este programa teórico y metodológico pues plantea, digamos, un intento de dejar atrás los legados más estructuralistas de toda esa teoría clásica de los movimientos sociales, introducir un mayor dinamismo entre los diferentes componentes de la movilización, ¿no? De hecho, toda esta escuela de la política contenciosa, digamos, que bebe y toma, trata de incardinar esos tres elementos de estructuras de movilización, es decir, ¿no? La organización de los movimientos y sus recursos, las oportunidades políticas, la relación con el sistema político, en el proceso político y los marcos de interpretación, ¿no? Los marcos interpretativos. Trata de aunar, digamos, esas tres dimensiones de la acción. Así pues, esta perspectiva de la contienda política ahonda la interacción de los movimientos con esas estructuras del poder político y ofrece un paraguas para estudiar la comunicación entre esos factores estratégicos y culturales más allá de la vida interna de los movimientos, ¿no? Esos grupos que desafían, digamos, el orden o la estructura política y que afecta a otros ámbitos de la contienda, ¿no? Es decir, a ambos lados, ¿no? Esos ámbitos, a ambos lados, digamos, de esa frontera que marca desde el origen, digamos, de este campo de estudio, esa frontera entre las formas de participación política convencional y no convencional, por tomar la distinción clásica o entre política institucional y no institucional, que hasta ¿no? esos primeros enfoques estratégicos e identitarios, ¿no? de los años 70 se había enfocado precisamente o partía, ¿no? como una premisa básica del estudio de los movimientos sociales, su distancia, ¿no? o su, digamos, esa acción por fuera, digamos, de los cauces rutinarios de la vida política. Lo interesante, a mi juicio, de toda este enfoque, este marco de la política contenciosa son, por tanto, las transiciones que se producen en la lucha y en el conflicto social, ¿no? A medida que este conflicto, esta lucha puede adoptar formas más contenidas o formas más transgresoras, ¿de acuerdo? Dentro de una lógica gradual, en función de la naturaleza que los actores participantes dentro de estos episodios de contienda o estos episodios conflictivos adquieren dentro del conflicto. Es decir, lo que interesa es la naturaleza que los actores y que las identidades que estos actores construyen de sí mismos a través de la acción toman a medida que se desarrolla el conflicto y no tanto, no dependen tanto de su propia condición estructural dentro del sistema político. ¿De acuerdo? Tanto si están fuera de las instituciones o fuera de las lógicas institucionales como fuera. Por tanto, el foco, allí donde ponen el foco estos teóricos, estos analistas de la contienda política, la interrogante que se hacen es cuando un actor social, cuando un actor político es realmente un actor innovador, cuando la protesta, cuando la movilización social introduce una dinámica innovadora en la vida pública, ¿no? Es decir, utilizando sus palabras, ¿no? Cuando esos actores introducen objetos de reivindicación cuanto representaciones sin precedentes, ¿no? Es decir, el foco se desplaza, ¿no? Por tanto, dentro de la propia acción como tal, a cómo se constituye, digamos, esa acción en términos innovadores o en términos más establecidos o más rutinarios dentro de la vida política.
Esto es interesante porque permite, ¿no? Desde ese punto de vista, permite identificar lógicas transgresoras dentro también de las estructuras de poder, ¿no? Es decir, dentro de las estructuras de poder también encontramos episodios de contienda política, ¿no? De hecho, para estos autores o para los patrocinadores de esta lógica, de esta teoría de la política contenciosa, la mayor parte de la contienda no tiene una lógica transgresora, ¿no? Sino que se da dentro de las lógicas más establecidas y rutinarias de la vida política, de las elecciones, de la alternancia política y demás. Y también permite identificar, ¿no? Inversamente las lógicas más rutinarias, precisamente, o más convencionales en el seno de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, también permite, digamos, disociar eh, esa asociación tan natural entre movimientos sociales y horizontes antisistémicos o en lógicas rupturistas con lo instituido. Lo interesante de todo, ¿no? De este recorrido, de donde, digamos, donde aboca este recorrido y esta superación, digamos, de las formas más, digamos, rigoristas, ¿no? De estos paradigmas, es que la identidad se convierte en un criterio explicativo básico del origen y del curso de la movilización social, ¿no? Y de hecho, en las últimas décadas, ¿no? Interrogante clave al que se enfrentan muchos análisis sobre protesta y sobre conflictos sociales y al que abocan, ¿no? Precisamente esos teóricos de la contienda política es, la pregunta clave es quiénes dicen los actores que son, ¿no? Es decir, si estudiamos, ¿no? Un episodio de contienda política, un proceso, un ciclo de contienda política, la pregunta clave o aquello que debería interesarnos es la medida que eso define la naturaleza del proceso y define también las lógicas a priori más estratégicas del proceso, la pregunta por la identidad, ¿no? Por quiénes están, cómo están construyendo los actores su identidad convalida de algún modo una pregunta, ¿no? Por un proceso entero de contienda política. Así, ¿no? Aquí en este punto, en este contexto de maduración de estas corrientes más críticas con las explicaciones estratégicas o utilitarias de la acción, y para enfocar, ¿no? El final de la exposición, sí me gustaría centrar, dedicar un momento a la importancia o el papel, ¿no? Que ha asumido dentro de esta dinámica, de esta integración, de estas corrientes más críticas, el concepto de memoria o el papel que ha adquirido la memoria, ¿no? Dentro de el estudio de los movimientos sociales, ¿no? Como ha comentado Pablo al inicio de la presentación de mi intervención, la memoria, ¿no? El vínculo entre memoria colectiva y acción colectiva ha centrado mi investigación de doctorado y es precisamente, ¿no? El interés en todas estas corrientes más integradoras entre cultura, identidad, estrategia e interés donde se ha acentuado, ¿no? Ese interés en las emociones, el interés en los afectos, en los elementos narrativos de la acción, ¿no? A través sobre todo de esa escuela de los marcos de acción, ¿no? A los cuales, ¿no? De qué manera se construyen narrativamente, ¿no? Esas interpretaciones del mundo social y de nuestra participación en ese mundo social y en general, ¿no? Las demás cuestiones, ¿no? Relativas a la autonomía de la cultura, del elemento cultural dentro de la vida social de los movimientos, eso que ha llevado a considerar la memoria como un componente clave en este campo. Un componente clave tanto de la dimensión simbólica identitaria de los movimientos, ¿no? Que a priori es, digamos, allá donde la memoria, ¿no? Ha encontrado, digamos, un gran vínculo, ¿no? Metodológico y analítico con el estudio de los movimientos sociales, pero la memoria también como un factor estratégico y de oportunidad política, ¿no? Es decir, así, de este modo, ¿no? Tanto los grupos, ¿no? Desafiadores, aquellos que desafían, digamos, el orden político y social pueden apropiarse de manera estratégica de determinados parcelas, determinados elementos simbólicos del pasado, ¿no? Para de cara a reforzar, digamos, sus estrategias políticas, pero también ese pasado, también esa representación social del pasado puede establecer serias restricciones o limitaciones a la acción colectiva
de los grupos, ¿no? Por lo tanto, también tiene un gran peso, ¿no? A la hora de pensar cuáles son esas estructuras de oportunidad de los movimientos. Así, lo que hemos encontrado, sobre todo a lo largo de esta última década y media, los últimos años, es una importante convergencia teórica y metodológica entre los estudios sobre memoria, los estudios sobre memoria social, sobre memoria colectiva, los estudios sobre movimientos sociales. Si por un lado los estudios sobre memoria, ¿no? han transitado en las últimas décadas, ¿no? Han prestado cada vez mayor atención a esa dimensión de agencia política de carácter plural y conflictivo de la representación social del pasado, ¿no? Y se ha transitado a grandes rasgos, ¿no? De un modelo que podemos llamar un modelo representativo de memoria, centrado en el discurso autorreferencial de las élites políticas, ¿no? A un modelo más participativo que precisamente tiene en cuenta, ¿no? Esa dimensión activa y conflictiva a la hora de construir esas grandes representaciones y consensos sociales y narraciones sociales del pasado. Y por otro lado, los estudios sobre movimientos sociales han encontrado, por tanto, en el recuerdo y en esta memoria, un elemento sustantivo de la protesta y de la interacción simbólica de los movimientos con su entorno político. Desde los años 90 encontramos una gran sintonía entre estos dos campos, estos dos objetos, pero ha sido solo recientemente cuando podemos, ¿no? Hemos encontrado algunos modelos de investigación más elaborados del vínculo entre memoria y acción colectiva. Por destacar una referencia que ha sido importante en mi investigación de doctorado y que creo que, digamos, aporta, ¿no? Una formulación original a este vínculo entre memoria y movimientos sociales, por destacar simplemente la aportación, digamos, las categorías que aportan Duffy y Zamponi, que proponen tres fórmulas, ¿no? Derivadas precisamente de ese vínculo entre memoria y movimientos sociales, ¿no? Por un lado, ellos distinguen lo que ellos llaman la memoria de los movimientos, la memoria de los movimientos sociales, es decir, aquella memoria de los movimientos pasados, ¿no? De episodios de protesta, de episodios de contienda pasados que pueden activarse en un determinado contexto, ¿no? Si logran, ¿no? Esa memoria, digamos, entrar en sintonía, ¿no? Con determinados climas culturales. Por otro lado, encontramos esa memoria en los movimientos, es decir, la memoria, ¿no? Dentro de esta dinámica más estratégica, la memoria como un recurso, ¿no? Como una, ¿no? Como un recurso, como un elemento que puede contribuir a reforzar la cohesión identitaria de estos grupos, de estos grupos movilizados. Y por otro lado, la gran novedad seguramente histórica, ¿no? A estos dos fenómenos que podemos rastrear, ¿no? Mucho más atrás en el tiempo, que son los movimientos sobre memoria, es decir, aquellos movimientos específicamente orientados y centrados en la construcción de una memoria pública, ¿no? Y que en mi caso ha sido, digamos, el objeto de mi investigación. Y para los cuales, ¿no? A diferencia de los otros dos, las otras dos dinámicas, ¿no? Esa memoria de movimientos pasados, ¿no? Y la memoria como un elemento, digamos, un recurso de movimientos en el presente. En este último caso, en estos movimientos específicamente enfocados en la práctica memorial, la memoria no es precisamente la práctica como tal, ¿no? No es el recurso ni el medio, sino que es el objetivo mismo de la acción colectiva, ¿de acuerdo? Ese sería seguramente uno de los grandes fenómenos, ¿no? Novedosos de las últimas décadas dentro de este campo. Por tanto, para ir cerrando simplemente y podemos dejar otras cuestiones para la conversación, simplemente señalar que, ¿no? Que la centralidad de la memoria en este campo ha contribuido a reenfocar, digamos, todavía más ese espacio intermedio, ¿no? Ese espacio intermedio, por un lado, entre lo que desde el punto de vista de los estudios sobre memoria se encontraba, ¿no? Entre esos dos grandes polos de la política rememorativa del Estado, ¿no? Del Estado moderno, más vinculado a las teorías
más clásicas sobre memoria, sobre todo en toda la tradición de Nora, y esa política subversiva, ¿no? O resistente de ciertas modalidades de memoria social, ¿no? Que normalmente, ¿no? Tradicionalmente se habían, digamos, planteado de una forma dicotómica, ¿no? Conflictiva, abiertamente opuesta, pero también ha permitido reenfocar ese espacio intermedio entre lógicas, ¿no? Que desde el punto de vista del estudio de movimientos sociales, como he estado señalando, polarizaba, digamos, ¿no? Lo que son intereses estratégicos, lo que son recursos, ¿no? Objetivos, de lo que son, digamos, las cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de la identidad, la construcción de esa unidad, ¿no? Que Melucci señalaba que no era ni mucho menos el punto de partida desde el cual empezar a estudiar, ¿no? Los movimientos, como así habían hecho los sociólogos norteamericanos, sino que la identidad, el hecho de que podamos reconocerlo, el reconocimiento de esa acción colectiva como un fenómeno unitario es el resultado, ¿no? De todo ese proceso. Así que bueno, veo que me he pasado un poquito del tiempo previsto, pero podemos abrir ahora a cuestiones y podemos seguir discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Y bueno, pues ahora abrimos un turno de intervenciones. Quien quiera intervenir, pues tiene el espacio y el tiempo para hacerlo. ¿Qué os ha sugerido o qué cuestiones os quedan poco claras o al revés? ¿Qué polémicas os surgen o posicionamientos diferentes de cómo soléis trabajar un conflicto en los que lo hacéis, ¿no? Si puedo hacer una intervención. Sí, cómo no. Sí. Bueno, primero disculparme que no tengo la cámara operativa, de hecho la tengo rota. Ah, Me quería agradecer a Daniel la intervención y, bueno, también a Pablo a organizar el encuentro. Y me ha parecido súper interesante, sobre todo porque, bueno, este es un tema que creo que sale a menudo bueno, que ha salido varias veces, que es el tema bueno, de la cuestión teórica, ¿no? Que al final los historiadores abordamos toda una serie de episodios y fenómenos y procesos desde una serie de perspectivas, pero a veces, o al menos la sensación que yo tengo, la percepción que tengo, carecemos de este utillaje conceptual. Y escuchando a Daniel, no sé si carecemos de él o no entramos en las implicaciones que tiene utilizarlo, ¿no? Porque, de hecho, a medida que hacía el recorrido histórico, genealógico, ¿no? De cómo ha evolucionado el estudio de los movimientos sociales, al menos en lo que es la politología o la ciencia política, yo iba pensando en mi campo de estudio y sí que iba viendo reflejado pues toda una serie de líneas de investigación que han abordado estas cuestiones, ¿no? Desde aquellos que se han preocupado más por el cómo o aquellos que se han preocupado más por las organizaciones dentro de los movimientos, hasta llegar pues a estos últimos estadios en el que la memoria, pues como todos sabemos, tiene un papel muy clave, ¿no? En el estudio de las movilizaciones. Y también, no sé si en la cuestión de las emociones, como supongo que veremos en el próximo seminario, pues yo lo he ido viendo reflejado, al menos pensando desde mi campo de estudio, que es el de bueno, la revuelta catalana de 1640. Em, entonces, ¿a dónde quería llegar yo con esto? Me da la sensación de que los historiadores a menudo nos nutrimos, ¿no? de otras disciplinas y no sé si esto es de todo cierto. Y quería preguntarle a Daniel cuál es desde el otro lado, no de la trinchera, porque creo que estamos en la misma, ¿no? Como científicos sociales, pero sí, qué percepción tiene él de los historiadores o qué papel ha tenido las investigaciones históricas en su tesis doctoral. No sé si me explico. Pablo, ¿quieres reunir algunas cuestiones o vamos una a no, a una? esto yo creo que puedes responder y luego vendrán a lo mejor otras y a lo mejor las vamos juntando, pero esta me parecía, al ser además la primera y yo creo muy pertinente, va dirigida a ti desde el otro lado de la actividad, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Iván, porque además la cuestión yo creo que es central, ¿no? En toda esta cuestión, si hablamos de cuestiones teóricas o metodológicas al analizar ese tipo de procesos, más desde mi experiencia particular a la hora de, digamos, de construir mi objeto mismo y de estudiarlo y de
y de tener, digamos, qué referencias utilizar a la hora de trabajar en mi caso, ¿no? Que ha sido el movimiento de la memoria en España. Tengo una visión muy crítica con, digamos, lo que ha sido la perspectiva o lo que han sido, digamos, las aproximaciones más importantes o notorias, digamos, a este fenómeno en particular, ¿no? Creo que me parece interesante ese matiz, ¿no? Que haces entre que quizás, ¿no? Cuáles son las implicaciones que tiene utilizar este acervo teórico desde el punto de vista del estudio histórico. Yo sí creo que los historiadores, más allá digamos, del caso, ¿no? De mi objeto concreto de la tesis, pero sí creo que los historiadores, no sé si por cierta renuncia deliberada o cierto, no me gusta la palabra, pero bueno, cierto dogmatismo disciplinar, ¿no? O aquello que la Capra, ¿no? Llamaba políticas de identidad disciplinarias, ¿no? Es decir, el entender que en ocasiones hay ciertas tradiciones teóricas o metodológicas, incluso ciertos debates, ¿no? Que no corresponden a lo que debe ser el trabajo o el objeto prioritario de un historiador, ¿no? Es decir, al final, todas estas enfoques teóricos, todas las discusiones teóricas y metodológicas, ¿no? Sobre episodios de protesta social, de conflicto social, más allá del contexto histórico en el que se desarrollen, ¿no? Más allá incluso del mundo contemporáneo, eh, implican debates, implican, digamos, un trabajo epistemológico con el objeto, que yo creo que en ocasiones los historiadores pasan por alto, ¿no? Es decir, en el sentido de que, no sé si me da la sensación de que en ocasiones pueden llegar, ¿no? A percibir que desvía un poco el foco de lo que debe ser el trabajo, de que debe ser el propio fenómeno estudiado. No quiero decir con esto que los historiadores hagan una renuncia absoluta a la teoría, ¿no? De hecho, creo que ni mucho menos. También, evidentemente, depende mucho de las diferentes tradiciones nacionales, ¿no? De la historiografía. Eh, pero estoy pensando en la española, que quizás es la que más conozco, la que más contacto tengo y he tenido, sí que creo que hay una cierta preocupación porque la teoría o la discusión teórica, ¿no? En relación a un proceso empírico, digamos, que desvíe, digamos, la atención de ese mismo proceso empírico. Como digo, seguramente eso tiene que ver con tradiciones historiográficas muy particulares. Si nos vamos a tradiciones, aquí tenemos muchos ¿no? compañeros y compañeras latinoamericanas, tendrán una opinión seguramente distinta, ¿no? Una visión diferente a lo que ha sido la historiografía, siempre ¿no? Hablando dominante o hegemónica en, en España, pero sí que creo que hay un cierto conflicto, ¿no? Con los historiadores, con la teoría, incluso diría con la teoría historiográfica, es decir, ¿no? Más allá incluso que sería, digamos, un paso más, ¿no? O, digamos, un aro más, ¿de acuerdo? Dentro de esta cuestión que sería el diálogo con otras tradiciones disciplinares, ¿no? Pues con las ciencias políticas, con la sociología, con la antropología, ¿de acuerdo? Que, bueno, esto Pablo lo conoce bien. La historiografía española ha tenido ciertos conflictos, ¿no? A la hora de, digamos, compartir, por así decir, ese, ese estatus, ¿no? De conocimiento, digamos, ese conocimiento del pasado. No sé si he resuelto tu pregunta, pero bueno, es un primer comentario. Bueno, Sí, sí, yo querría terciar aquí, si me permitís, por enmarcar un poco el asunto y continuar. Porque claro, yo que soy el que organiza esta red en origen con Pedro Cardín, pues sí, yo tengo una formación en la que yo no he tenido ese conflicto y al revés, he aprendido todo lo que sé gracias a intentar siempre establecer el puente y no establecer el problema o dejarlo en un problema, ¿no? A mí solo me interesa trabajar cuestiones del pasado, acontecimientos en el tiempo y no me interesa la teoría como tal, no me interesa la metodología como tal, pero siempre desde mi formación más elemental en sociología histórica, aunque yo era historiador, entendí que
las cuestiones teóricas, metodológicas, con el tiempo las epistemológicas, son fundamentales, es decir, tienen que ser parte de la herramienta que uno trabaja, porque, por poner el caso que han puesto Iván y Daniel al revés, fijaos lo interesante que es un personaje como Craig Calhoun, al que se ha referido Daniel, que es un sociólogo de formación, ante todo, pero con un interés en el conocimiento del pasado muy evidente. Entonces aprovecha un debate de actualidad sobre movimientos sociales nuevos de los años 70 y a través del conocimiento histórico hace un golpe doble, ¿no? Hace una cosa que es lo que menos los historiadores solemos atrevernos ni sentir que debemos hacer, y es desde el conocimiento del pasado incorporarse al debate teórico y metodológico y hacer una crítica teórica acerca, bueno, en un terreno empírico, pero con secuelas teóricas evidentes en que los nuevos movimientos sociales no tienen tanto de nuevo. Pero es que hace otra aportación además para la historiografía gigantesca, y es que redescubre esos movimientos anteriores al movimiento obrero, del mundo sobre todo anglófono, ¿no? Movimientos de carácter religioso, relacionados con nuevas prácticas sociales emergentes, también con el radicalismo político, y los recoloca en un mapa eh, para los historiadores. De manera que, bueno, yo creo que esta es una forma de entender la utilidad que tiene y, digamos, más que nada, cuál es el procedimiento que debería ser el adecuado. Porque, cuidado, yo creo que posiblemente todos nosotros, y ya voy terminando, eh, tenemos sensación de que sí que nos relacionamos con otras disciplinas, por favor, con la antropología o con la ciencia política, etcétera. Claro, una cosa es la antropología, perdón, la disciplina como tal, pero por lo que la presentación de Daniel se vuelve interesante es porque la investigación sobre movimientos sociales tiene una cierta transversalidad, vamos a decir, o al mismo tiempo se trata de una dimensión particular que obliga a hacer algo que tampoco los historiadores solemos hacer, y es lo que hacemos son tomar préstamos, pero no solemos, en cambio, hacernos cargo de que esos préstamos, que pueden ser categoriales o están inmersos en unas dinámicas disciplinarias que son polémicas. O sea, hay un debate en torno de ellos en esas disciplinas, sea la antropología, sea la politología. Lo mínimo es entender de qué van esas discusiones, porque ahí es donde se puede producir la posibilidad de una intervención, diciendo, ah, pues por lo que he leído sobre esta polémica, no se ha visto esta dimensión que yo con mi investigación he puesto, pongo ahora sobre la mesa. Por ejemplo, quiero decir con esto, evitar, y ya termino, lo que yo creo que es el legado más que creo que Iván pone sobre la mesa, más a superar de la historiografía que seguimos teniendo. Y es la sensación que damos los historiadores de que utilizamos categorías que están muy naturalizadas en el lenguaje. Vamos, en este caso, ¿quién no intuye o cree conocer lo que es una identidad? Una identidad está muy clara, finalmente. Bueno, pues como queda clara, yo no tengo por qué decir nada sobre ella, la doy por supuesta, cuando precisamente lo que nos ha presentado Daniel es el hecho de que la identidad ha emergido en un contexto dado de manera muy polémica, y por cierto, la polémica en torno a lo que es identidad permanece. Dar por hecho que, bueno, yo cojo una definición, un poco de diccionario, lo que hace es que terminamos un poco naturalizando y despolemizando categorías que deberíamos a lo mejor utilizar de una manera más polémica o buscando entender que están en polémica para así no perdernos, digamos, en la lógica eh, de nuestra investigación, que es la que nos acerca a todos esos mundos, para dejarlo todo, digamos, sin tocar en nada de lo fundamental y en cambio terminar narrando un proceso que a lo mejor un científico político, sociólogo, un antropólogo, le pueden ser útiles, pero terminar diciendo son útiles informativamente, no tanto para un diálogo de mutua, digamos, de recíproca, ¿no? Mejora de las dos disciplinas o de las que estén en juego. Más intervenciones. Yo, si me permitís, buenas tardes Sí, otra vez, Pablo.
Hola. Primero voy a felicitar a Daniel por la intervención. Para mí me ha resultado muy sugerente. Y ligando un poco con todas estas cuestiones, claro, yo creo que los historiadores, un poco por tradición, sí que nos dejamos llevar por las cuestiones descriptivas. De alguna forma, eso nos acaba pesando quizás más de lo deseable. Y claro, haces una utilización a veces superficial de determinados conceptos, buscas explicaciones a determinadas cuestiones y claro, para los que trabajamos sobre la época preindustrial, por utilizar un término genérico, pues realmente nos cuesta mucho traspasar fronteras, de la misma manera que cuando yo escucho hablar a muchos contemporaneístas, por ejemplo, y también a científicos sociales, también deja la sensación de que se marca una especie de frontera más o menos clara entre la época moderna, que es en la que nos movemos muchos de los que estamos aquí conectados, y las épocas más cercanas. Entonces, claro, a veces también es verdad que no tenemos utillaje suficiente para adaptar esos conceptos a la época y a la documentación que nosotros estamos manejando. Porque claro, un conflicto, en mi caso, un levantamiento a finales del siglo XVI, primero no tienes documentación suficiente para definir la identidad de esas personas a las que estás investigando, consigues algunos datos sueltos sobre lo que piensan, normalmente porque se les hace algún interrogatorio. Y eso siempre genera pues unas confesiones que hay que manejar con cuidado, ¿no? Hasta qué punto dicen lo que quieren decir o lo que esperan que les salve de un castigo mayor, ¿no? Y claro, todo ese conjunto de cosas yo creo que al final dificulta, siendo muy interesantes los conceptos y pues dificulta el desarrollar una aplicación potente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de todas estas cuestiones. Desde luego tenemos unas tradiciones, estoy pensando en los marxistas británicos, por ejemplo, que han resultado muy interesantes, pero claro, para otros movimientos más modestos, tanto en alcance como en la documentación disponible, pues resulta complicado, ¿no? Y luego, claro, no es el caso de lo que ha expuesto aquí Daniel, pero los teóricos de la revolución, así en general, pues siempre han tendido a plantear el modelo de la Revolución Francesa como la gran revolución que marca, y eso yo creo que todavía no nos hemos evadido suficientemente pues de entender que la Revolución Francesa tiene sus peculiaridades, tiene sus características, pero que evidentemente no marca un eje único y fundamental a la hora de investigar. En ese sentido, yo creo que estas aproximaciones que vamos haciendo aquí, pues pueden resultar útiles precisamente para romper en buena medida todas esas barreras a las que nos enfrentamos, ¿sí? Pero claro, sí que es cierto que un movimiento de época moderna pues tiene limitaciones teóricas, porque desde el ámbito de la historia posiblemente no se ha generado suficiente reflexión, y también limitaciones de tipo material, ¿no? A la hora de rastrear la información que sería deseable, pues eso, para hacer un análisis profundo, tanto de identidades como de estrategias, ¿no? Pero seguir utilizando los dos focos en los que se ha fijado, Dani. A ver ahora. Sí. ¿Sí? Ah, es que a veces se quita de la cámara y se va a otro lado. Bueno, pues muchas gracias también a Daniel por su intervención y desde luego pues es un asunto sugerente, pero bueno, algo que me ha quedado a mí un poco, bueno, un comentario que me gustaría hacer es el papel que juega el imaginario en nuestras interpretaciones, ¿no? De los movimientos sociales o revolucionarios, este imaginario que se crea desde el otro lado, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Chiapas, pues a partir del EZLN, pues surgieron bastantes trabajos que intentaron comprender ese suceso y, bueno, nos hemos dado cuenta cómo para América Latina en particular, pues el imaginario es importantísimo para comprender estos movimientos en el entendido de que no existe una sola identidad, ¿no?
que una persona puede tener una identidad local, una identidad regional y una identidad en el caso pues, de unas culturas tan diversas como hay en Chiapas, la identidad de casta o de calidad que todavía existe, aunque nos parezca increíble, ¿no? En pleno siglo XXI, pero pues aquí todavía existe esta identidad de calidad, podríamos decir, que todavía las personas se identifican como indígenas, hay una reindianización a partir de este movimiento y todavía pues existen palabras que hacen alusión a estas calidades de la colonia, ¿no? Como por ejemplo Caxlán, que es un término que utilizan las personas de los Altos de Chiapas para identificar a todos aquellos que no son indígenas y sobre todo que a partir de esto se crea un imaginario y este imaginario en algunas ocasiones no nos permite comprender bien el suceso o el movimiento social, ¿no? Entonces, es una reflexión que ha surgido a partir de esta intervención de Daniel, ¿no? Como él, pues, él en un movimiento más actual, ¿no? Cómo trata este imaginario, cómo lo comprende, ¿no? Porque no necesariamente está dentro de la identidad, es el sustrato de la identidad, pero yo creo que complejiza un poco el análisis, ¿no? ¿Te parece bien si intervengo, Pablo? Sí, si Mien- quieres interven. Yo Mientras, tenía ganas de seguir diciendo algo al respecto, pero si quieres, di tú y luego hablo yo. dos comentarios muy breves. Eh, Simplemente sobre lo que ha comentado Jesús, ¿no? Que sí que es cierto que creo que a la hora de intentar trasladar, ¿no? O aplicar, digamos, todo este aparato teórico y en el caso de, ¿no? de bueno, revueltas o episodios, ¿no? Y contenciosos de la edad moderna, ¿no? Digamos, de momentos en los cuales es verdad que existen grandes limitaciones, las fuentes, ¿no? Hay fuentes documentales limitadas, no se puede, digamos, utilizar técnicas, digamos, de producción discursiva, ¿no? Que utilizan los politólogos o los sociólogos, ¿no? Estudiar fenómenos más recientes o actuales, ¿no? Pues la entrevista, ¿no? Es decir, hay limitaciones importantes a la hora de, digamos, producir material, producir texto, ¿no? De, digamos, de construir cuál es el texto de un movimiento, ¿no? De un grupo y demás, pero sí creo que es posible hacer ciertas adaptaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensando en toda la metodología de los marcos, ¿no? Es decir, sí que ofrecen una serie de que no he podido comentar en la charla porque es más aparatoso, pero sí hay ciertas herramientas, ¿no? Metodológicas, analíticas, que con los recursos de las fuentes disponibles es posible, digamos, acercarse, ¿no? A esa, digamos, tarea interpretativa, ¿no? Que hace un grupo de- del pasado, ¿no? Aunque tengamos menores fuentes, ¿no? Que los historiadores tengan menos fuentes para determinados periodos, ¿no? Incluso en ese contexto, ¿no? Sí que hay producción de símbolos, ¿no? Y estas producciones de sentido que sí que pueden, digamos, a los que podemos, digamos, acercarnos, ¿no? A través de esas metodologías que, como comentaba al inicio de la charla, ¿no? Pues son dependientes también y también, digamos, que reproducen sesgos derivados del momento, ¿no? Y el contexto histórico hacia el cual, ¿no? Se enfocan esas metodologías, pero bueno, creo que es posible, ¿no? Digamos, encontrar ciertas aplicaciones versátiles, ¿no? De estas teorías. Y sobre el comentario de Ana, me parece muy interesante, ¿no? Además, llevándola a un caso mucho más reciente, digamos, ¿no? Cercano en el tiempo, como es el caso de DZLN. Me parece muy interesante el concepto de imaginario, ¿no? De hecho, es un concepto conflictivo, también difícil de sistematizar, ¿no? En metodologías de análisis y demás, precisamente porque es muy huidizo, ¿no? Pero sí que me parece interesante, ¿no? Has comentado, Ana, que precisamente el imaginario, ¿no? En el caso de, bueno, en el caso de ZLN, pues imaginarios indígenas, ¿no? Anticoloniales y demás son ese sustrato de la identidad, pero precisamente algo que sí que puede, digamos, ¿no? Extraerse de todo este aparato teórico más canónico de los movimientos
sociales, es que no... Una cosa es las identidades, ¿no? Que están en movimiento y en juego, en un conflicto social, ¿no? Y que muchas de ellas pues tienen ese pozo tan arraigado, ¿no? Imaginarios históricos de muy largo recorrido, ¿no? Algunos más con diferentes temporalidades, pero otra cosa, digamos, en términos de un objeto distinto, es la identidad del movimiento como tal, es decir, que no es una identidad necesariamente que derive de forma mecánica, ¿no? De las identidades sociales de las cuales se marca ese conflicto, ¿no? Precisamente la referencia de Melucci, ¿no? Melucci donde pone el acento y es aquello que, digamos, echa en cara, ¿no? Un poco a los sociólogos norteamericanos es que están siendo precisamente a prioristas, ¿no? Están partiendo de que existe un movimiento, ¿no? Y a partir de ahí pensamos, ¿no? Cómo se mueven, cuáles son sus reivindicaciones, de qué manera actúan, pero el hecho de que pensemos en ese movimiento ya hay una identidad latente, ¿no? Que es esta palabra que tanto le gustaba a Melucci, ¿no? Las identidades se mueven en un estado de latencia, ¿no? Están ahí y eso es lo que permite que precisamente reconozcamos una acción colectiva, ¿no? Si no, lo que veríamos serían precisamente conatos o acciones, ¿no? Medianamente desconectadas, ¿no? Por tanto, creo que me parece interesante como entender, ¿no? Esa especificidad de cuando hablamos de la identidad del movimiento, que evidentemente, ¿no? No se puede disociar de todo, digamos, ese bagaje identitario, ¿no? En el que se desarrolla el conflicto social. Simplemente era eso Muy la palabra. bien, Daniel, así me permites a mí entrar. Perfecto. Que yo es que tengo sí muchas ganas de abrir aquí cosas para otras sesiones que haremos un poco más internas, pero esto último que acaba de plantear Daniel, es de una importancia radical para para las investigaciones que yo espero que salgan de esta red, que es empezar a colocar la cabeza, a amueblarla un poco diferente y tomarse en serio que la identidad de un sujeto del antiguo régimen, precisamente donde no hay movimientos que existan en el tiempo y se mantengan, en principio no están dados normalmente en el orden social, sino que hay estallidos que pueden durar y dan lugar a un movimiento, pero el movimiento que producen es una movilización en el tiempo, no son movimientos legítimos que se mantengan como tales por algo tan elemental, que es lo primero que está puesto en el primer texto que yo envié a esta red, y es que la primera historización que nosotros tenemos que aprender a hacer para siempre es que, en efecto, hay una separación histórica gigante a partir del siglo XIX, y es esa separación entre el Estado y la sociedad civil que hace que se produzcan movimientos legítimos en el orden moderno. En el orden del antiguo régimen, la separación esa no está muy clara, si existe un Estado, que parece que no, una sociedad civil desde luego tampoco. Entonces están entrevedadas y entremezcladas unas lógicas institucionales e instituidas que impiden, aparte que no existe un marco normativo que establezca que un grupo se organiza en el tiempo en movimiento. No es como funciona el orden. Y en cambio, esto no vuelve más difícil el estudio de esas protestas del antiguo régimen. Las vuelve muy interesantes para el diálogo con los contemporaneistas porque hay rasgos comunes. Y el primero y más elemental que ha planteado Daniel es que la identidad debe ser leída en la acción. Es decir, uno puede interpretar quién es el sujeto que se mueve a través de lo que hace, en lugar de presuponer que como es un artesano, o como es una mujer, o como es un indígena, ya está dada una identidad. Bueno, la identidad estará dada, la de ese colectivo del que formaba parte antes de la protesta. Pero lo que esta red interesa es cómo la protesta produce identidad. Es identidades que son el efecto mismo de la acción. Bueno, sí, por un lado, ¿no? Son el efecto de la acción, pero sobre todo para estudiarlos, lo que hay que estudiar es lo que se hace, porque en lo que se hace uno puede interpretar y leer sin ni siquiera recurrir a lo que ahora voy, que es lo gordo, que es el discurso. Porque aquí yo tengo que romper una lanza por cualquier historiador que trabaje cualquier protesta en cualquier periodo histórico, hasta prehistórico casi, eh, en relación con el mundo contemporáneo, en el que a veces el exceso de información es igual de negativo metodológicamente, en términos de documentación.
En cambio, lo que importa en cualquier caso es que cualquier constancia de discurso abre la posibilidad de un análisis de ese discurso, y en el discurso está una parte importante también de la acción. El discurso en sí es acción, una distinción que no hacemos nunca los historiadores y que leeremos en su día, espero, algunas cuestiones, porque los discursos no se escriben, y aunque se escriban, son enunciados, y esa enunciación es una forma de acción, es expresiva de, claro, evidentemente hay que hacer un montón de hermenéutica contextual de calidad para no tomar al pie de la letra lo que queda escrito en un documento judicial del siglo XVI, como nos decía Jesús. Claro, no, pero eso no es un problema, digamos, irresoluble. El problema irresoluble es cuando no hay eso. Y entonces solo queda, pero cuidado, sigue quedando la posibilidad de interpretar a través de la acción qué sujeto se ha constituido en ese proceso de protesta. Bien, yo solo quería añadir a eso que creo que es una lección importante que hacemos de esta primera sesión. La otra y es cómo contar, como decía Iván, recupera aquí lo que planteaba Iván antes, ¿no? Lo que nos ha hecho Daniel es una genealogía de una subdisciplina, la teoría y los estudios sobre movimientos sociales. Y en efecto, creo que cualquiera de nosotros ha podido decir, bueno, me resuenan cosas, claro, él lo ha colocado dentro de esos debates, pero resulta que esos debates eran más amplios, no eran exclusivos de la teoría y los estudios de los movimientos sociales, y además se han incorporado también al bagaje de los historiadores de alguna manera. Si uno coloca un poco intereses y después identidad y después contenciosidad y memoria, dice, bueno, yo creo que emociones son cosas que están también ya en el mundo de la historiografía, no estamos en mundos separados. Genial. Una manera distinta de contar lo que ha dicho Daniel, y ya es una cosa para que él me haga ahí ¿no? Podemos también polemizar un poco. Una manera distinta, más típica de cómo a los historiadores se nos ha contado, eh, parcialmente por lo menos, la llegada de todas estas temáticas, que en cambio es más típica de cómo los historiadores nos lo han contado, y nos lo hemos contado nosotros mismos, sería diciendo, bueno, por una parte tenemos una cosa que es el giro lingüístico, un fenómeno de hace unos 30 años aproximadamente, que plantea una cosa tan elemental para lo que la teoría de los movimientos sociales que nos ha presentado Daniel asume, pero también una parte importante de la historiografía, y es que las personas no nos comportamos como los toros, que los toros, por desgracia, no salen a la calle diciendo no queremos que haya corridas, no queremos que haya toreros, porque no tienen esa capacidad de dar significado a sus propias acciones y a su propia configuración de quién creen ser. Utilizan lenguaje, no nos cabe la menor duda, pero los humanos no hemos aprendido todavía a interpretarlo. En cambio, los humanos tenemos esta característica singular por la cual hacemos cosas, pero además creemos estar haciéndolas por cosas y lo decimos. Ese decir es una parte esencial de la realidad social, que no tiene por qué coincidir con lo que luego hacemos ni con lo que un observador desde fuera observa o cree observar, pero es indispensable tenerlo en cuenta. Y esto es lo que ha cambiado toda la teoría entera, que los historiadores también, los que lo hacen o hacemos, aplican en su trabajo, y es, las palabras importan, pero porque no reflejan la realidad, sino porque son una realidad. Y una realidad a tener en cuenta en este caso, porque sin ellas no se construye identidad. Es decir, la identidad se expresa en palabras y en actos que se pueden observar, en efecto, y eso es lo que convierte la acción colectiva, es decir, la protesta en el antiguo régimen, en una manera de radiografiar una sociedad entera. Porque lo que hace el que hace algo al protestar es poner en cuestionamiento un orden en el que la acción colectiva no tiene cabida, en principio. Vamos, la protesta es siempre negativamente vista, hasta que pasa que no, en efecto. En el mundo contemporáneo es mucho más legítima, pero también tiene límites muy marcados y hay represión. Bien, no quiero entrar en ese asunto, pero sí dejar esta idea primera de que una parte de lo que he planteado Daniel, y a ver cómo lo ves tú ahora, tiene que ver con el giro lingüístico, y la otra tiene que ver con algo que es un poquito más, a lo mejor complicado, pero lo voy a contar muy en sencillo, y es
cómo si uno se mete en el mundo de hablar de identidad frente a interés y por lo tanto en una visión no tan estratégica, empieza a ver la política como algo distinto de cómo vemos la política los historiadores hasta hace muy poco, que era la política es esa dimensión de las instituciones altas donde la gente intenta luchar por conseguir el poder. Y entonces, claro, cuando uno pone en marcha una estrategia es siempre porque tiene claro lo que quiere, cuál es el fin de lo que hace y lo que intenta es ganar. Y o ganas o pierdes, ¿no? Entonces, se llega a unas lecturas simplistas en las que los grupos siempre saben lo que quieren y siempre usan los recursos adecuados si ganan, porque si ganan es porque los han usado y si no es porque no los han usado. Y en cambio, el paradigma de la identidad implica una noción de la política que casi habría que distinguirla más bien llamándola lo político, porque lo primero y más elemental que nos ha contado Daniel para entender cómo usar la categoría identidad en un estudio de conflictos sociales del antiguo régimen es que la identidad solo existe porque haya la negación de alguna otra, de un algo. La identidad no es yo soy, sino yo no soy algo. Primero, y eso, en teoría o filosofía política, se entiende como una definición política en sí misma. Es decir, la distinción amigo-enemigo, la distinción dentro-fuera, la distinción conmigo no, contra mí y entonces ya sé quién soy, o no me gusta si por eso yo sé quién soy, es político. Es una definición que implica el concepto fuerte de político, que por lo tanto se arraiga en la propia construcción de la identidad. Y, y entonces esto, y ya termino, hay que en cambio poderlo distinguir, porque bien, a partir de ahí la identidad se construye negando otras. A continuación se construye porque unos se la dan a otros. Yo soy porque hay alguien que me dice que soy. Y no empiezo diciendo, no, yo voy a analizar este grupo por lo que dice. Bueno, vamos a empezar hablando de por lo que se dice de él. Y entonces podemos distinguir entre las lógicas del poder, que tiene una ordenación clasificatoria y que dice usted es indígena, usted es mujer, usted es... y distinguir eso de una identidad. La identidad, en cambio, del sujeto se construye con otros iguales que él, que pueden decir, bueno, a mí me llamarán mujer, pero yo no me veo como tal. Y ahí empieza la lógica de la identidad en acción, que alcanza el nivel subjetivo. Entonces, ya terminando y por recuperar el argumento de Ana, que me ha parecido muy importante en otra dimensión, cuanto más complejo es un orden social, empíricamente, históricamente, más referentes de identidad construyen a un sujeto, en efecto. Pero, y aquí está lo que un historiador fino, igual que un analista de la actualidad fino, logra es entender qué jerarquía tiene en un individuo todas las variedades de referentes de identidad disponibles. La condición de género, de miembro de una familia, de trabajador, de vecino, de habitante de una región más grande. Claro, todas son relevantes. Sí, ¿cuál? No, hay un orden en la identidad de uno. Y la acción colectiva que hay que estudiar aquí es cómo, y aquí termino ya, pero esto me ha venido muy bien para poder transmitir lo que es mi sueño, es que una identidad de cualquier orden social del antiguo régimen hay muchos referentes de identidad, muchos círculos de reconocimiento, como se quieran llamar. No hay nunca solo uno, claro, pero es más limitado que en el presente tal vez, lo cual facilita el trabajo. Hay menos documentación, pero también no hay tanta variedad de referentes de identidad. Bien, la protesta se produce y el efecto que trae es que cambia la jerarquía de referentes de identidad de las personas que entran a protestar. La protesta consiste, y eso es el cambio, esa es la identidad del protestador, que antes pensaba que lo importante era ser sumiso ante el poder o la creencia en una divinidad o, en fin, y de repente en el proceso de acción aparecen un animal diferente social, que ha antepuesto otros referentes de identidad respecto a los que tenía antes. De manera, por poner un caso que puede que, claro, levante sus chispas, la identidad indígena persistente puede ser poco relevante para una acción colectiva que se realiza. O la condición de género subsidiario llamado femenino y de repente puede pasar a ser prioritario. Esto es lo que estudiar una protesta comporta. Salir del mecanismo mecanicista de que las identidades están dadas de antemano y empezar a entender que se construyen en la acción. Es la acción
La que produce la identidad, wow. Bueno, pero teniendo en cuenta que esa acción tiene como un rasgo central el propio discurso expresivo, que por cierto se construye identitariamente en ese sentido político fuerte. Suele ser un discurso contra algo más que a favor de. Bien, pues con esos elementos y con esos ingredientes podemos de alguna forma estar sacando un partido a todo lo que la literatura sobre teoría de los movimientos sociales viene trabajando, sin tener que usarla ni mecánicamente ni tampoco rechazarla. Bueno, Dani, no sé cómo tú No, no, sí, te a ver, colocas ante esto. estoy bastante de acuerdo con todo. Sobre lo que comentas del giro lingüístico, ¿no? Me parece interesante porque creo que lo que comentaba en la primera intervención respondiendo a Iván, ¿no? Sobre, digamos, las posiciones de la historiografía, ¿no? Ante estos debates y estas corrientes, es que había una cierta también como lógica preventiva o precavida, ¿no? Ante, digamos, lo que han sido las consecuencias más, digamos, radicales, ¿no? Del giro lingüístico, ¿no? O de las versiones más radicales de la historiografía posmoderna, ¿no? Pues hablo sin tampoco ser un gran puesto en la materia, ¿no? Pero Hayden White y todas estas versiones un poco más, digamos, decisionistas, ¿no? De la historia y de la política también, ¿no? Que bueno, el discurso es acción, ¿no? De hecho, es una clase de acción, pero desde el punto de vista, ¿no? De estas versiones quizás más radicales, ¿no? El discurso es toda la acción, ¿no? Es decir, todo aquello que produce el discurso es la realidad misma, ¿no? Y creo que precisamente esas aportaciones han, así como en otras disciplinas, han abierto, ¿no? Y han movido, ¿no? Al final siempre las corrientes, ¿no? Teóricas siempre son oleadas, ¿no? Pegan grandes avances y luego siempre hay ciertos, ¿no? Retrocesos y dejan pozos importantes que luego derivan, ¿no? En otras posiciones no necesariamente más moderadas, pero sí quizás más críticas, ¿no? Con esos primeros avances que son importantes, ¿no? Para introducir todas estas cuestiones. Y me da la sensación de que la historiografía tiene como la mano en el freno de mano, ¿no? No vaya a ser que ir por ahí nos lleve a pensar que el discurso crea la realidad, ¿no? Es decir, no, bueno, hay ¿no? Hay cierto pozo de realidad, ¿no? Pensando además, ¿no? Precisamente por esas imitaciones de fuentes y demás, ¿no? Sobre todo pensando en episodios lejanos, ¿no? De protesta o de contienda, que hacen que haya esa cierta precaución hacia esas derivaciones, ¿no? Quizá más expresivas y decisionistas de la historia. Pero sí que me parece interesante todo esto que comentas, porque creo que pese a ello, creo que es importante que la historiografía no deje de abrazar un poco, ¿no? Toda esta cuestión y eso que comentabas, ¿no? Esta oposición entre identidad e interés, que es una oposición teórica, conceptual, evidentemente, ¿no? Pero sí que quiero que, como ya has introducido, como que introduce una idea de política que quizás desde la mirada de un historiador, digamos que rompe importantes esquemas, ¿no? Es decir, quizás la desconexión entre la historiografía y las ciencias políticas o la teoría política ha hecho, ¿no? Que quizás la política sea vista siempre desde esta posición tan decisionista, ¿no? O ¿no? De tomar decisiones políticas, de actuar, y más que decisiones, de administrar, ¿no? Creo que todos estos enfoques ponen también un poco, echan sobre la mesa, ¿no? Esas dos tradiciones sobre qué es la política, ¿no? La política como una administración, ¿no? De realidades, digamos, ajenas a la política, ¿no? Es decir, pues, la economía, el espíritu humano, ¿no? La historia, ¿no? También es una dimensión ajena a la política, ¿no? Y esa, digamos, tradición de la política como creación, ¿no? Contingente de realidad y creación de comunidad, ¿no? Es decir, siempre la acción es aquella, ¿no? Que produce, digamos, la comunidad, no es una realidad previa a los procesos históricos, ¿no? Es decir, procesos históricos son históricos como tal porque producen cambio y porque, ¿no? La política
es esa creación de comunidad, de sentido compartido, que no es ajeno y no es previo, ¿no? Creo que es esa gran, supongo que esa es la gran aportación de Melucci, ¿no? Y por eso también es quizás la gran referencia en este sentido, ¿no? Si concebimos ese proceso de forma unitaria como un proceso, es porque lo vemos después, lo vemos durante, al menos, ¿no? Es decir, vemos que se está constituyendo una unidad, una identidad que como, no, como comentábamos con Ana, es una identidad diferente. No sustituye necesariamente, ni es mejor, ni es peor, pero es una identidad de otra clase a una identidad social que, como comentaba Pablo, quizás no es suficiente para desencadenar un proceso de acción colectiva, ¿no? Puede ser, de hecho, una identidad indígena, cualquier otro tipo de identidad, puede ser pasiva, puede ser estanca, puede ser, ¿no? Puede no tener ninguna capacidad de movilizar, ¿no? Y de producir cambio político. Sentido simplemente por lo que... Dime, Pablo. No, lo que una teoría en acción de la identidad te diría de elemental es que para que los referentes de identidad de un sujeto, de los varios referentes, uno se convierta en suficiente para movilizar, es que el sujeto tenga la sensación de que esos referentes están amenazados. Porque en ese momento deja de haber cálculo, deja de haber estrategia. Ya no se hacen las cosas para, sino porque no queda más remedio. Si no hago algo ahora, es como que pierdo mi condición de sujeto, mi identidad. Y Claro, ahí entonces no está. me queda otra. Entonces, claro, ¿cómo se hacen los puentes? ¿Cómo se establecen los puentes significativos, semánticos, discursivos entre algo ha hecho alguien que pone, según yo, en amenaza lo que yo soy? Bueno, pues aquí entramos en la posibilidad de poder dar cuenta de cómo es que funciona la identidad en acción. Sí, ahí Pero está no ese se trata de momento. hoy, vamos, esto, en fin, que es solo por... Ana quiere intervenir, era Perfecto. solo por incorporar un... Voy a ser breve porque es un debate muy interesante y bueno, tengo aquí mis dudas porque, bueno, yo, o sea, independientemente de este asunto de los indígenas, etcétera, ¿no? Porque también estamos hablando de indígenas en un sentido muy general, ¿no? Hay Claro, grupos diferentes, etcétera, etcétera, pero tú has dado ahora una pauta para decir, bueno, se crea identidad, pero también se puede reforzar identidad. El claro, movimiento refuerza identidad y quizá el impulso primigenio pueda ser el reforzar esa identidad. Es decir, cómo quiero que me vea el otro y que no, ahora yéndome al antiguo régimen, porque en realidad es lo que yo trabajo, no el EZLN ni nada por el estilo, sino que no se vea cambiado un orden establecido y por lo tanto refuerzo mi identidad. Entonces, todo esto es muy complejo porque, claro, cada caso o la poca práctica que tengo yo, pero en otros asuntos, cada caso nos va a dar respuestas o condicionantes diferentes y situaciones diferentes. Y en unos casos pienso yo que puede pesar más este reforzamiento y en otros casos será un cambio significativo, pero no siempre vamos a encontrar el patrón, ¿verdad? Entonces, voy a seguir pensando en este asunto, haciendo las lecturas, que no las he hecho todas, pero me parece interesantísimo. muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones, podemos, bueno, dejar el seminario más o menos aquí. Yo os recuerdo que vamos a tener una sesión el 12 de junio. Tienes aquí Danis, un montón de agradecimientos de personas que se han tenido que marchar, que puedes leer, Ah, o que se están marchando. Vamos a tener otra sesión sobre que nos va a llevar a una dimensión fundamental, que son dos, que nuevamente tienen que ver con lo que hoy hemos visto. También, por un lado, si hemos visto identidad, vamos a pasar a ver emociones, es decir, pues, en la dimensión de las emociones y cómo han cambiado su estatus en el mundo de la teoría filosófica y social y de la psicología social radicalmente en el último medio siglo, y quizá menos de medio siglo. Y por otro, la violencia
que es esa otra dimensión de la política, de lo político, que, claro, desborda pues cualquier, digamos, imaginario típico instituido, ¿no? Y sin las dos cuales no se habla posiblemente de una, de una movilización o de una protesta, ¿no? Son dos ingredientes casi connaturales, ¿no? Y bueno, tendremos esa sesión. Ahora hemos tenido una muy de partida, muy básica que nos ha ofrecido Daniel y que yo quiero agradecerle mucho el esfuerzo de síntesis que hace porque son, en fin, temas con unas ramificaciones muy grandes que si veis su tesis, a dónde le han podido llegar a llevar. Y aquí ha hecho el esfuerzo grande por centrarse en los parámetros elementales que tendrían que empezar a formar parte de un pequeño diccionario nuestro cotidiano para entendernos dentro de la red, eh, evitando el exceso de visión subjetiva que todos tenemos de lo que sabemos más, que es de los trabajos historiográficos y de las investigaciones que hacemos. Pero necesitamos como poco, como simplemente, ¿no? Tener en consideración que el mundo es muy grande y hay mucha gente pensando sobre el conflicto. No solamente nosotros, entonces, darle esa oportunidad a las ciencias sociales de aportarnos cosas que nos permitan a nosotros mejorar nuestro bagaje analítico. En fin, y bueno, Dani, si quieres decir algo más. No, simplemente que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por la atención en la asistencia al seminario y por los comentarios, la verdad, porque es que me parecen temas muy importantes y temas que también por dejar eh, claro que no solo esta comunicación es o está mejor, esta incomunicación es mutua, ¿no? Es decir, quizás haya poco interés por la historiografía o los historiadores, ¿no? En otras ciencias sociales, pero creo que a la inversa también hay un gran vacío, ¿no? De comunicación, ¿no? Creo que pensando, ¿no? En mi campo de las ciencias políticas, la sociología, ¿no? También hay una cierta, digamos, cierre, ¿no? Sobre sí misma, sobre sus referencias teóricas, sus objetos de estudio, sus marcos temporales, ¿no? También hay una cierta renuncia, hay una cierta como, ¿no? Bueno, todo lo que va más allá, como mucho, ¿no? De la Revolución Francesa, y ya creo que me voy muy atrás, ¿no? Eso es cosa de los historiadores, ¿no? Y creo que hay ejemplos, ¿no? Hemos hablado de Calum, ¿no? Pero pienso que el propio Charles Tilly, ¿no? Que es una de las referencias fundamentales del campo de los movimientos sociales, que es historiador y que, ¿no? Creo que hay referencias e incentivos suficientes para esta clase de debates y para encuentros, ¿no? También entre ambas disciplinas. Así que nada, ha sido un placer y bueno, ya comentaré a Pablo, pero espero poder participar, aunque sea como oyente y participante raso en otros seminarios y seguir en contacto con el grupo. Muy bien, pues nada, yo creo que así un poco en nombre de todos le damos las gracias a Daniel y sobre todo le deseamos mucha suerte con esa lectura de tesis que le quedan unas pocas semanas apenas para defenderse ya y que le pasen a la categoría de doctor, que es una categoría clasificatoria, porque no sé si él se siente catedrático o, como decía ahora, miembro raso, que esa es su identidad, pero en realidad se la damos nosotros. Porque nosotros ahora podemos decir, oye, me pareció un tipo interesante y entonces esa es la identidad que se va construyendo. La de las miradas ¿no? Cuando uno forma parte de una comunidad no puede decir, yo soy el jefe. Alguien tiene que decirte, bueno, tú eres el jefe, tú eres el simpático, tú eres no sé, la que tiene suerte. Y la identidad es esa configuración compleja entre lo que uno ve de sí mismo y lo que los demás ven. Y luego, aparte, está la manera en la que el orden a ti te coloca en un dispositivo clasificatorio, ¿no? Y ahí está la tensión que iremos aprendiendo todos, que espero, a encontrar en los conflictos que trabajamos. La disociación entre las representaciones establecidas por las instituciones y la manera en que los sujetos colectivamente se ven a sí mismos, y en ese desfase empiezan los líos. Bueno, pues nada, Daniel, muchísimas gracias una vez más y hasta pronto a todos. Seguiremos, yo escribiré pronto con iniciativas y todo. Hasta la vista. Chao.
Adiós, hasta pronto. Chao, chao, chao.